En la época en la que vivimos, el mito de la diosa es casi imposible de encontrar, pero muy a pesar de la desvalorización que ha sufrido este mito a lo largo de la historia, persiste existiendo, solo que no de manera explícita como la diosa, sino de formas ocultas, especialmente en la tradición judeocristiana, donde no puede expresarse de forma espontánea y vital, sino que necesita tomar otras formas. Por eso ha tomado formas ocultas. Hola, ¿cómo estás? Soy Laura Varela del proyecto Legado Negado y estoy acá para compartir contigo hoy un poco sobre la historia de este mito, del mito de la gran diosa madre. Gracias por estar, por participar, por tus likes, tus comentarios, por suscribirte y apoyarme a crecer este espacio. Hablar del mito de la diosa es referirse a una noción de mundo, una visión de la vida. Esta visión se expresa a lo largo del tiempo en una amplia gama de diosas, pero de forma recurrente lo que expresan tiene que ver con esta noción y esta noción principal y fundamentalmente es que la vida es un todo unificado, que la vida es una unidad viva. Qué impresionante que hayamos perdido esta noción tan importante y tan clara. La vida está viva, la vida es un todo unificado, una red de relaciones que entreteje todo, entreteje los aspectos visibles y los no visibles, lo manifiesto y lo no manifiesto. La vida es una fuente común en la que todos los seres participan. Nadie se queda por fuera dentro de esta visión. Todo forma parte de esa unidad que es la vida y en esa red cósmica que todo lo entrelaza. Esa es la visión dura de la diosa madre. Además de estar viva y estar unificando todas las realidades, los mundos, los seres que participan como parte de su creación, la vida es sagrada. Todo cuanto existe es el cuerpo de la diosa, es sagrado. Y estamos aquí como parte de la bondad de su creación. Entonces, en esta unidad de esta visión de la unidad de la existencia, la diosa es como decir el núcleo de esta visión, la diosa madre, aquella que todo lo crea, lo produce, lo entrelaza. Además, cuando hablamos del mito de la diosa, hablamos de una continuidad de imágenes simbólicas expresadas a través de las diosas en el transcurso del tiempo. Por eso podemos hablar del mito de la diosa a través de estas imágenes simbólicas que han viajado a través del tiempo y que hoy por hoy se pueden investigar de forma concreta. Bien, la imagen de la diosa como tal apareció en un amplio y vasto territorio hace al menos 23, 25, 20 mil años.
en lo que se conoce como el Paleolítico. Ahí es donde inicia pues el viaje de los símbolos que integra todas las a las diosas posteriores unidas con esos mismos símbolos. Y se tiene un florecimiento de esta visión de mundo y de esta presencia plena y total de la diosa dentro de las tradiciones humanas, dentro de la psique humana, en el Neolítico, donde hay un apogeo muy importante de tanto de la humanidad o los procesos de humanización, como de el fortalecimiento de esa visión de la diosa madre. Marija Gimbutas, que es una investigadora muy importante de estos temas, que es quien gracias a su amplio bagaje de conocimiento de idiomas, de culturas y pues por supuesto sus profundos estudios, ella da un giro interpretativo a una serie de hallazgos arqueológicos y observa que esto se trató de fundamentalmente de sociedades matrilineales, donde las mujeres tuvieron ese papel esencial dentro de estas sociedades. Y eso pues pasa por cuestiones tanto biológicas como el nacer de madre, nacer y alimentarse del cuerpo de la madre en aquella visión de totalidad donde el reflejo del cuerpo de la madre es el reflejo del cuerpo de la tierra, como aquella que nos da la vida, que nos da el alimento y que de ella venimos y hacia ella volvemos. Entonces acá las mujeres, especialmente las madres, tuvieron esa figura central dentro del desarrollo cultural de las bases de las sociedades posteriores. Y dentro de este florecimiento está el descubrimiento de la agricultura, que se sabe que fueron las mujeres en su relación profunda e íntima con las plantas y la observación de la naturaleza, la conservación de las semillas, que desarrollaron la agricultura como tal, no cualquier cosa. El desarrollo de la agricultura cambió todo. Asimismo, la centralidad de los ritos, donde las mujeres, los cuerpos de las mujeres fueron las que expresaban esa relación con lo divino. Otro aspecto muy importante es la cerámica, las, las manos de las mujeres en el barro, creando lo que en un principio fueron utensilios y después todas las representaciones que ha permitido la propia tierra a través de nuestros propios conocimientos, saberes, sentires, a través del desarrollo de la cerámica y todo ese giro que dio pie al nacimiento de la cultura como tal. La diosa madre, en ese punto, al ser contenedora de todo, pues contiene lo masculino también. No es que no existiera, es que lo contiene, es parte de esa totalidad que todo lo integra. Es un reflejo de unidad, recordemos. Bien, en este punto, Marija Gimbutas apunta que en ese florecimiento que se da más o menos del 6500 al 4500 antes de Cristo, se ve interrumpido por la llegada de pueblos que ella denomina kurgánicos. Estas son tribus nómadas y tienen otra configuración de noción, de moral, o sea, de ética más bien, donde, por ejemplo, se impone los procesos de conquista, de guerra y jerarquías, que son aspectos
que no forman parte de las sociedades matrilineales de las que estamos hablando cuando hablamos del origen del mito de la diosa. Entonces se da esta estratificación pastoril en estos pueblos curgánicos y pues parte de su contacto con con estas sociedades pasó por la colonización y la conquista y cambian el rumbo de lo que se conoce hasta el momento sobre estas sociedades. Hay un aspecto muy importante y es que Creta, al ser una isla, Creta no fue conquistada en un periodo de tiempo. Entonces Creta logró mantener esas formas de vida ligadas al neolítico. Espero que vamos a tener un capítulo para hablar de Creta porque hay mucho allí para descubrir más sobre este mito y sobre la vida de las mujeres y la sociedad en general en relación a a los mitos. Porque recordemos que los mitos permean las narrativas sociales y eso es lo que pasa también cuando la imagen de la diosa madre tiene más predominancia y cuando empieza a perder predominancia. Que esta pérdida profundiza fuertemente en lo que se conoce como la Edad del Bronce, que va más o menos del 3500 al 1300 antes de Cristo. Y aunque la Edad del Bronce es denominada así en función de la tecnología del estaño y el cobre, en realidad los aspectos más fundamentales o los descubrimientos, el descubrimiento más importante es la invención de la escritura, que también cambia todo. Y una transformación social muy importante que se da es cuando se da esa transición de vivir en aldeas pequeñas, interactuar de forma muy directa entre las personas, a pasar a vivir en poblados y de poblados a ciudades y así hasta que se configuran los grandes imperios. Entonces, esa transición social también cambió muchísimo la vida de la humanidad en esta latitud, ¿verdad? Porque estamos hablando pues, de estas latitudes del origen de la diosa madre, pero hay muchísimas otras tradiciones, dentro de ellas, pues todo el continente de Abya Yala o llamado América, pero nombrado Abya Yala por los mismos pueblos anteriores a la conquista también de estos territorios, y así una serie de latitudes donde las figuras de las diosas o lo que asimilamos con diosas también tienen una historia que contar. Pues bien, retornando a esta latitud, en la Edad del Bronce se ve claramente a través de los mitos cómo la diosa madre pierde predominancia dentro de los panteones y las narrativas mitológicas y empiezan a tomar mayor protagonismo las figuras de dioses. Y estos dioses no solamente es la figura del dios, sino de la forma en la que se desarrolla esa pérdida de protagonismo de la diosa y mayor protagonismo del dios es a través de la guerra, es a través también de la muerte de la diosa madre en los mitos y se reinterpretan o se suprimen los mitos de la diosa. Pues claramente las mitologías empiezan a reflejar esa compulsión de las guerras vividas socialmente y los procesos de conquista. Entonces, se genera una oposición no conocida antes, porque recordemos que la visión primordial es la unidad, es la totalidad, pero en la Edad del Bronce se introduce la oposición, la visión dualista de la existencia, donde se polarizan
se ponen en lugares opuestos, visiones como la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el caos y el orden. Y detrás de estas polarizaciones también se pone detrás es el reflejo de la diosa y el dios. Es decir, la diosa empieza a asociarse con el caos, la muerte, la oscuridad, y el dios con el orden, la luz y el espíritu, en oposición a la naturaleza, por ejemplo, también el bien, ¿no? El Dios como el bien. Y dentro de todas estas narrativas mitológicas aparecen las figuras de los héroes, que son los guerreros, héroes dentro de la mitología, héroes que matan dragones, que matan serpientes. Y la carne propia y el símbolo directo de la diosa es la serpiente. Dentro de toda esta compulsión de la guerra, la conquista, los héroes, las figuras de destrucción de unos pueblos sobre otros, emerge también una noción que nace en este tiempo y es el miedo a morir y la separación de la vida y de la muerte, porque ya no es morir de forma natural. Aquí se introduce el miedo a morir de modo violento, fruto de la guerra y de la conquista. Entonces también se rompe con esa noción de la vida en un continuo, en esas fases lunares, donde la vida y la muerte se relacionan mutuamente, donde gracias a la muerte existe la vida y gracias a la vida podemos morir. O sea, la vida y la muerte no estuvieron separadas hasta entonces. Entonces, el mito de la Edad del Bronce, el mito central, se estructura sobre la distinción entre el todo y la parte. El todo representado como la diosa madre y la parte como su hijo, que es el masculino, ¿no? Que nace del todo como parte. Y bueno, pues esta parte que empieza a ganar predominancia y empieza a imponerse sobre el todo es la visión que ha llegado hasta nuestros días en versión de Dios masculino, em, Dios masculino que se impuso a las visiones de la diosa. Ujú. Entonces, toda esa degradación, toda esa degeneración de la imagen de la unidad, de la vida, se, se da en la transición de todos estos eventos sociales como lo fueron la guerra. De hecho, aparece por primera vez la diosa de la guerra. Y la diosa de la guerra forma parte de estas formas de reinterpretar lo femenino dentro de las nuevas narrativas que parten de otras lógicas, de otras éticas, como lo son las de la guerra. Bueno, todo esto se profundiza con la denominada Edad del Hierro, ujú, donde estas visiones anteriormente unificadas por la visión del todo y la parte, se separan continuamente y hay una especie de distanciamiento, perdón, se separan constantemente y hay una especie de separación entre el ser humano y la naturaleza. Ahí empieza un distanciamiento con la naturaleza
y emerge ese ímpetu, ese espíritu de la individualidad en relación con la tierra, del somos humanos y lo otro es la naturaleza. Bueno, pues sus orígenes se remontan a estas narrativas que lo podemos ver en los mitos. Entonces, aquí en esta llamada Edad del Hierro, se introduce la visión de la mitología donde el dios es el creador, ¿verdad? Incluso la diosa es creada en el Antiguo Testamento, Eva, que como les comenté, vamos a tener un episodio exclusivo para Eva. Entonces, en el caso de las narrativas de la diosa no es que la diosa crea, sino que la diosa es la propia creación. O sea, somos dentro de la narrativa de la diosa, somos parte de su cuerpo, de su creación, estamos aquí en la tierra, dentro de... Ujú. Mientras que en la narrativa de los dioses, el dios es el que se posiciona como el creador del mundo. Pero algo muy particular es que no lo crea a partir de su propio cuerpo, no lo crea a partir de su propia substancia, sino que lo crea, por ejemplo, a través de la palabra. Entonces, no se comparte la misma naturaleza divina, ¿verdad? Cuando incluso hay mitos donde el dios mata a la diosa y con el cuerpo de la diosa crea. Ujú. Entonces es muy diferente en estas narrativas mitológicas cuando ya no compartimos la misma sustancia con lo divino. Fuimos como una creación aparte y no parte de la creación, como es en el caso de la diosa. Y como les comentaba, esta separación con la naturaleza genera ese dualismo, ¿verdad? Entre mente, perdón, entre espíritu y naturaleza. Ujú. Pero bueno, todo esto forma parte del cambio de imágenes que se dan y la evolución de de la conciencia también, cómo se altera con nuevas nociones en este rápido recorrido que estamos haciendo. Y, y entonces en esta separación sobre la naturaleza, el espíritu humano se torna creador y la naturaleza se torna uno, pues representante de lo femenino, entonces por ende caótica, con, con una tendencia a la destrucción, al caos, y el ser humano como potencial ordenador de la naturaleza, que debe ser controlada y sometida dentro de estas mismas narrativas de guerra. Toda esta redefinición que se da en este tiempo se refleja en distintas áreas de la cultura. Se refleja en la literatura, en la religión, en la psicología, en la ciencia y de fondo lo que tiene es esta creencia de que hay un caos que ordenar, de que hay una naturaleza que dominar y que debemos pues estar por encima siempre de la naturaleza, ¿verdad? Y no como parte de, en comunión con, participando de la misma fuente. Y toda esa serie de dualismos ha generado muchas fragmentaciones en la conciencia, la que nos separa incluso entre mismos humanos, como si fuésemos diferentes. Ni qué hablar de la separación con el mundo de los animales, del reino de todos los hermanos, animales, minerales, planetas, como si estuviéramos separados de como si el mundo fuera un mundo de objetos separados, en una gran diferencia con con la noción de que todo está entrelazado y todo, si se afecta a una parte, se afecta al todo. Y bueno, eh, la diosa, como ese símbolo de unidad viva,
vital de la naturaleza, tiene su fuente de poder en todo cuanto existe, en las plantas, en los árboles, en las flores, en las piedras, en los ríos, en los cielos. La diosa es como tal la fuerza de la inmanencia. ¿Qué quiere decir? Que la diosa es lo que podemos ver, sentir, oler, comer, vivir. Ella es el reflejo de todo lo que existe aquí y ahora. A diferencia de cómo se construyó la visión del Dios masculino, que es trascendente, es decir, que está afuera de este mundo, que no solo observa desde afuera, pero no está haciendo parte de todo lo que vivimos. Eso es otra oposición que se creó en todas estas narrativas contra lo divino femenino, porque evidentemente fue una guerra contra el divino femenino, retratada en el Antiguo Testamento también. Entonces, esa manera de ver la existencia como un reflejo, lo divino, un reflejo de todo lo cotidiano, es la forma en la que podemos conectar con el mito de la diosa hoy. Salirnos de ese sentimiento de individualización, de estar separadas y sentirnos en la unidad de la vida, unidas a ese tejido que todo lo penetra de forma manifiesta y no manifiesta, de manera visible y no visible. Y otra de las formas en las que podemos conectar con este mito, este ancestral mito, es en el reconocimiento, el nuevo, renovado reconocimiento de que todo cuanto existe es sagrado. Si la tierra y el cielo volvieran a ser sagrados, estaríamos más cerca, cada vez más cerca de recuperar todo el legado de este ancestral mito. Entonces te invito a sentirte parte de todo, a que todo está en ti, a que tu cuerpo, tu mente, tu carne, tus huesos, tus emociones, todo se encuentra unificado a la creación. Nada de ti está fuera de, estás dentro de y formas parte de la unidad de la vida. En ese sentimiento nos unimos para volver a sacralizar la tierra y todo cuanto existe.